Amén. Pues muy buenos días a todos. Hemos estado en Cataluña y tengo que deciros que después de años y años de esfuerzo, de oración, se ha logrado tener un edificio, porque la iglesia, acabamos de cantar, vamos a construir, ¿no? Pero también construimos físicamente, pero la idea es, la iglesia somos piedras vivas en las cuales habita la presencia del Señor. Pero han logrado hacer una excelente obra, bonita obra, consiguieron un local, la verdad, muy funcional. Tiene un salón mayor que el que tenían, bastante bueno, y tienen otra parte igual, donde ya pues no necesita como nosotros. Fíjate que necesitamos quitar sillas y poner mesas, ellos no. En la otra parte, que es casi del mismo tamaño que el auditorio, pueden hacer esa función de cafetería y de comedor, y tienen diferentes aulas para los niños, hay para todos, aulas para enseñanza, tienen una pequeña y otra bastante grandecita, o sea, muy, muy, muy bonito. Estoy muy contento y le doy gracias al Señor porque con el tiempo Él permite siempre cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. También, no sé si la semana próxima estaremos en Londres, no lo sé. Han esforzado también muchísimo todo para hacer un lugar mejor para nosotros. Evidentemente el Señor se siente muy bien cuando nosotros estamos también contentos, porque Él murió para salvarnos, y recuerda que la palabra salvación es algo que incluye todo nuestro ser, porque dice espíritu, alma y cuerpo. Tienen que ser guardados irreprensibles hasta su venida, pero ese conjunto que es nosotros, el ser humano, pues se endereza, se arregla, se sana, se estabiliza con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Señor en nosotros. De tal manera que la semana pasada quedamos por concluir, la semana pasada no, la anterior, quedamos por concluir el tema sobre la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh. Meditaba que el primer intento que hizo el hombre, el ser humano, por alcanzar el cielo independientemente de Dios, aparte de Dios, fue Babel, la Torre de Babel. Cuando Elohim, palabra plural del hebreo, vio desde el cielo ese intento de hacer un camino hacia el cielo sin él, dice que bajaron y vieron todo lo que allí estaba ocurriendo. Destruyeron evidentemente eso que conocemos como la Torre de Babel. Puede ser simbólica o puede ser real. Yo he leído que hay vestigios, han encontrado algunos restos arqueológicos de un lugar dicho por la Biblia en ese mismo sitio donde podría haberse tratado de edificar una torre que llegara al cielo. Bueno, pero independientemente de si es real o no la torre, lo que sí es cierto es que se convirtió el deseo del ser humano en apartarse de Dios, en dejar de lado al que los ama, al que nos ama y al que es tanto su amor que llegó a dar su vida por nosotros. Es incomprensible, yo no lo puedo entender, pero claro, yo tengo que recordar que durante 27 años de mi vida, porque a esa edad es que yo recibí a Cristo, pues hacía lo mismo. Estaba buscando diferentes caminos para llegar a Dios. Y el Señor aclara con rotundidad en la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fijaos, hay una simbología, ¿sabes?, en todo lo que Dios ha hecho. No sé si estrenando nuestra hermosa pantalla, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Los mismos no se han fijado.
Búscame un tabernáculo, del tabernáculo en el desierto. Se nos acaban las pilas. Bueno, espero que no se me acaben a mí, que sea esto nada más. A ver, ahora sí. Bien. Hay una simbología amplísima de las cosas que Dios le mandó a hacer a su pueblo, a Israel. Entonces, si encuentras una imagen de un tabernáculo, cómo era el tabernáculo en el desierto, vais a entender por qué Jesús dice esta expresión. No te olvides de algo. Hasta su muerte, hasta la muerte de Jesús, los evangelios nos empiezan a narrar su nacimiento, desde el día que nació. Y sabéis que le dio un corte a la historia y todo el mundo de cualquier cultura sabe que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero realmente el evangelio comienza a partir de su muerte, porque es un testamento y hasta que no muere el testador, hasta que no muere la persona, pues no puede haber herencia. Pero sí tenemos en el Nuevo Testamento narrado todo lo que hizo Jesús. Pero recuerda, allí no había ni por casualidad un solo gentil, ni uno. Todos eran judíos, todos. Empezando por Jesús, que es cosa que a algunos se le abren los ojos cuando dicen, pero Jesús era judío. Sí, dice, y yo le tendría que responder, entonces ¿qué haces persiguiendo a los judíos? No siendo que te vayas a meter en un problema, como si se meten los que se persiguen a los judíos. Porque Jesús era judío, nacido de una mujer judía, con un padre adoptivo judío, y que anduvo entre los judíos, porque recuerda lo que dice Juan capítulo 1, a los suyos vino. ¿Y quién eran los suyos? Pues los judíos. Ahora, dice también clarísimamente, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y ahí sí, en el versículo 12 ella dice, ahora sí bien, a todos los que le reciben, nosotros sí les recibimos. A los que creen en su nombre, también creemos, ¿verdad? Por eso nos llaman creyentes. Pero la mayoría teníamos que recibir el título de incrédulos. Dice, les dio la potestad, o sea, algo que no teníamos, nos da una potestad de ser hecho hijo de Dios que no éramos. Entonces Jesús les hablaba a judíos, en términos judíos, en idioma arameo o hebreo, y por supuesto, pues todo absolutamente tenía una simbología. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Tiene que ser un poco más lejos, que se vea No, más lejos, todo el conjunto. Todo el conjunto porque es importante. Porque ahí vamos a encontrar el camino. Y cómo los judíos, cuando oyeron esas expresiones de Jesús, sabían perfectamente de qué les hablaba, porque formaba parte de su cultura, de sus raíces, de todo lo que habían estado durante siglos y siglos, pues viviendo y esperando. Todos esperan al Mesías. Al día de hoy todavía el anhelo de los judíos es que venga el Mesías. Una pena para ellos que no se enteraran de que vino hace 2000 años. Digo para ellos porque para nosotros ha sido nuestra gloria. Porque recuerda lo que acabamos de decir, mas a todos los que le recibieron, ya sean judíos, sean gentiles, como luego Pablo nos aclara, todos absolutamente ya tenemos la puerta abierta, el acceso directo para llegar al Padre. No sé, todavía no tenemos una imagen completa, así como panorámica. Y si no, saco uno que tengo yo ahí, en mi despacho, pero no lo van a ver desde atrás. Porque esas cosas que ellos no entendieron, claro, nosotros nos toca recuperarlas. Porque, claro, pensar que el Nuevo Testamento es un libro griego, a mí me parece un poco fuera de contexto. Sobre todo sabiendo que los evangelios y la historia de Jesús fue en hebreo y en arameo. Trasladarlo al contexto griego es complicado. Fue la primera dificultad. Y os voy a aclarar por qué.
Porque nosotros, y voy a retomar el camino que estábamos siguiendo sobre entender realmente la figura de Dios, que para los judíos, cuando Pablo incluso estaba enseñándoles sobre las revelaciones que él había recibido, pues también entendían cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque desde la primera traducción estaba mal. Porque se estaba traduciendo ya lo tenemos. Bueno, es del templo, nos puede servir. Aquí este me gusta, mira. Porque, no, pero este es más ilustrativo. Escucha. El Señor dice, yo soy el camino. Pues era como se llamaba la primera puerta. Y la entrada a la salvación era a través de la puerta. Y esto los judíos le llaman el camino. Tú pregúntale a cualquier judío que sepa un poco, claro, porque hay también ignorantes. Y te dirá la puerta de entrada al tabernáculo. Se llamaba el camino. Después de recorrer esto, que era la limpieza con la fuente, con todo lo que aquí se hacía, con el sacrificio, el derramamiento de sangre de los animales, había que pasar otra puerta que se llamaba la puerta de la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Ellos entendían, yo soy la puerta que lleva a la verdad. Y finalmente, después de que se había limpiado, llegamos a la verdad. De acuerdo, la verdad nos hace libres. Y Jesús dice, y también soy la tercera puerta, que es la vida. Esta es la puerta de la vida. Y aquí es el lugar donde antiguamente nadie entraba. Nadie podía entrar en el lugar santísimo. Fíjate, cuando lo comparamos con nuestro cuerpo, también estamos distribuidos de esta misma manera. Entonces, la distribución esto era el atrio, lo de afuera, esto era el lugar santo y este es el lugar santísimo. Lo de fuera, ¿quién somos? Nuestra carne. Nuestra alma es el lugar santo. En el lugar santo había que hacer muchas cosas también. Aquí había diferentes oficios. Por ejemplo, orar, el altar del incienso. El incienso sabéis que es las oraciones de los santos, ahí se quemaba. Pero era un símbolo de la oración. Había el candelabro. Si nuestra alma, si nuestra mente, si nuestros sentimientos no se iluminan, estamos perdidos, ¿no? Y también había la mesa de los panes de la proposición, que esos panes sin levadura es una significación de que el pecado ya está sobrando en nosotros. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, todo este proceso, primero del sacrificio, de lavar, llega al lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Ningún judío, solamente uno, el sumo sacerdote, y una sola vez al año podrían entrar en ese lugar para que con la sangre que se había sacrificado, atravesar todo este lugar y llegar allí y derramarla sobre la tapa del propiciatorio. El propiciatorio es el lugar propicio, adecuado, el correcto, donde encima del arca se derramaba la sangre. Por eso, nosotros tenemos que estudiar estas cosas. Pero los que estaban oyendo a Jesús no tuvieron que estudiar nada de esto porque ya formaba parte de su cultura, parte de ellos. Y estaba diciendo que desde el mismo comienzo de la humanidad con Caín ya se intentó darle la vuelta a Dios y llegar hasta el cielo, porque sabían que el cielo era lo más interesante, lo mejor. Conocían también que el infierno era de fuego y de sufrimiento y no querían ir allí, pero no querían a Dios tampoco, y por eso edificaron aquella torre, aquel sistema. Al que le suene raro, ¿cómo van a ser una torre? Bueno, un sistema religioso, un sistema que dejaba a un lado de Dios, un sistema moral o un sistema religioso con sacrificios
Había muchos en aquel tiempo, en aquella tierra, que sacrificaban seres humanos. Otros más crueles sacrificaban niños. Esto constantemente el Señor se queja y además cuando el Señor mandó exterminar a los cananeos y a los fereceos y a los jebuseos, no era un capricho, era porque precisamente tenían esas características. Mataban niños, sacrificaban seres humanos, entonces dijo, yo barreré esa escoria, los quitaré de ahí, porque ahí voy a poner a mi pueblo que tiene que ser santo. Tiene que ser, pero nos cuesta muchísimo, porque la santidad precisamente recuerda, este es el lugar más preciso en tu alma, en nuestra alma. Allí es donde tenemos que trabajar la santidad, porque allí están las pasiones, porque allí está todo lo que arde en nosotros y desea hacer, que luego a través del cuerpo se manifiesta. Especialmente vivimos en un mundo como ya ocurrió, porque el Señor nos lo dice, va a haber tiempos como los de Lot, que evidentemente sabéis todos cuando habla de Lot, a qué se refiere, ¿no? Y como los días de Noé, que también se refería a eso, pero tenía otras connotaciones aún peores, que sí tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Quiero deciros, y lo diré en breve porque creo que es necesario, porque es difícil, es complejo y no quiero traer una información que no tenga yo segura en mi corazón. Lo creo, pero quiero traer los argumentos bien traídos, porque lo que Dios exterminó con el diluvio en el tiempo de Noé no eran seres humanos, esto lo he dicho muchas veces, eran transgéneros, o sea, su género masculino, femenino, se había tergiversado. No estoy hablando de lo que entendemos aquí por travestis, por ejemplo, no es eso. Transgénero es que se ha cambiado su naturaleza. ¿Cómo se cambia la naturaleza? ¿Qué método se usa para cambiar la naturaleza de los animales? Porque sabéis que los animales, por ejemplo, casi todo el cerdo que comemos, yo diría que todo, menos, y a lo mejor también está manipulado, el cerdo ibérico, el nuestro, el de por aquí. Ese cerdo rosado es un invento inglés. Y digo invento porque ellos manipularon genéticamente el cerdo para que sea altamente productivo. Quiere decir que engorde, que sea más grande. Porque tú ves un cerdo ibérico y ves un cerdo de estos rosados y la diferencia en kilos es el doble, ¿no? Que tuviera muchas buenas camadas, etcétera, etcétera. Si no lo sabes, te lo estoy diciendo, pero esto es serio. Los ingleses dominaron durante siglos, desde que se pudo empezar a recuperar, porque antes del diluvio ya se hacía, manipularon el gen del cerdo para que se condicionara a esas circunstancias. Más grande, más carne, más crías. Ideal. Pero sabéis muy bien, porque esto se habla, además se sale en las noticias, que por ejemplo el maíz transgénico está muy de moda y se habla mucho de eso, porque resulta que no es el mismo maíz que allá en la América del Sur, ¿no? Es ¿cuál es la zona del maíz? Bueno, de toda América del Sur, incluso México, incluso seguiría también en el norte. Toda América era la tierra del maíz. En España no había maíz, ahora sí hay maíz porque se trajo de allí. Bueno, pero el maíz, no soy agricultor, pero entiendo que es un producto delicado. El maíz sin manipulación genética es pequeño, duro, y las mazorcas son pequeñas, con pocos granos. Entró la manipulación genética y logró y cambió absolutamente eso, y hoy tenemos unas mazorcas grandes, con muchos más granos, más tiernos. Bueno, para decirte una cosa, yo cuando llegué a Venezuela, toda mi vida me había criado, primero me crié en Ponferrada vivíamos en las afueras,
Ya os lo he contado que yo, por eso, cuando hablan de una era, yo sé lo que es una era, porque vivíamos al lado de una y allí veía siempre todos los veranos, después de la recolecta del trigo, cómo se limpiaba el trigo de la paja. Lo conozco, lo he visto de niño. Vamos, no lo pasábamos bien los niños. Estábamos esperando esas grandes oportunidades, o la matanza del cerdo, o todas estas cosas. Entonces, yo veía que el maíz, sí había cultivos de maíz también, pero era para darle a los cerdos. Y cuando llego a Venezuela y veo que se lo comen, y digo, pero bueno, ¿qué hace esta gente? Hasta que ya me explicaron que no, que es un maíz comestible, totalmente. Y ahora yo como maíz, y como arepas, que es maíz transformado, y como de todo. Es como aquel del chiste, ¿no? Que le dicen, oiga, ¿y a usted le gustan los niños? Y dice, sí, yo como de todo. Pero no lo sabía, porque ahora el maíz que comemos es transgénico. Ya no le atacan las plagas, ya tiene una protección, pero no es por fuera, sino dentro de el gen del maíz. Bueno, el asunto es delicado, pero todo este asunto que estamos viviendo hoy, que no lo quiero nombrar porque sabéis perfectamente de qué hablo, tiene la función de cambiar nuestro gen, nuestra genética, hacernos transgéneros, cambiar nuestra estructura. Estoy convencido. Que me digas que ahora mismo no lo sé, pero para ahí vamos, porque es como en los días de Noé. Y en los días de Noé se había cambiado la estructura genética humana. ¿Por qué? Una pequeña pincelada. ¿Por qué todas las culturas lejanas, que no se conocían, que no tenían nada que ver una con otra, como por ejemplo la egipcia, o la griega, o la de la India, tienen animales con parte de hombre, parte de animal? ¿Por qué? ¿Por qué coinciden todas en eso? ¿No lo has pensado nunca? Porque ves la cultura egipcia, que es la que más tenemos pruebas físicas de cuadros y de pinturas, de que ellos tenían pues personas con cabeza de águila, cabeza de perro, etcétera, etcétera. Nos vamos a los griegos y ya tenemos los centauros, los minotauros y los no sé qué, la marca de maletas también. ¿Cómo es? Centauro, ¿no? Y era, ahí veías el hombre, o fuera con un caballo o con un toro, todo eso. Y está ahí. Y te vas a la India, por ejemplo, y también te encuentras pues uno con cabeza de animal, pero cuerpo de hombre. Siempre se encuentra algo mezclado. No es casualidad. No es casualidad. Eso obedece a que se conocía, a que se sabía que hubo un tiempo donde genéticamente se mezclaron, ya no solamente modificaban la estructura del ADN humano, sino que lo mezclaban con animales. Lo están haciendo en laboratorios, ¿eh? No nos enteramos, pero lo están haciendo en laboratorios hoy. Al día de hoy están trabajando fuertemente porque quieren, bueno, algo, lo habéis oído, ¿no? El soldado universal, le llaman el soldado perfecto. Que le metan 20 tiros y siga adelante. Y que sea, hay películas y todo. Y esas películas no están reflejando fantasías, a veces reflejan proyectos. Proyectos. Como en los días de Noé. Como en los días de Lot. Pero te cuento todo esto porque todos esos intentos de dejar a un lado a Dios nunca tuvieron éxito. Pero una característica muy importante, que como podemos leer en la Biblia, ocurrió allá en Babel. Babel significa confusión, o el lugar donde Dios confundió las lenguas de los hombres, de los seres humanos, que hasta ese momento era la misma para todos. Solo había una lengua.
Si me preguntas mi opinión, no te digo nada científico, en mi opinión era algo muy parecido al hebreo, la única lengua. Pero a partir de ahí, ¿sabéis? Llegó la confusión y cada uno empezó a hablar distintas lenguas. No se entendían, entonces, bueno, se iban encontrando, mira, este lo entiendo, y ya puedo hablar con él, y encontraban a otro. O sea, se fueron juntando por grupos de lengua que se entendían y se fueron instalando juntos. Y empezó este concepto que hoy tenemos, ya tan fraccionado, de diferentes lenguas. Hay un problema, porque me dirás, ¿todo esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando hace 2 semanas? Pues mucho, mucho. Y el problema es el siguiente. Por ejemplo, el hebreo, el arameo, las lenguas semíticas que están relacionadas directamente con la Biblia y con Dios, por tanto, la palabra espíritu puede ser espíritu y espírita. Tiene masculino y tiene femenino. Ahora hay que traducirlo a nuestro idioma. Y en español, por ejemplo, no existe espírita. Tú dices espírita y estás diciendo una estupidez, porque no existe. Solamente existe espíritu. En inglés, lo mismo. Y en griego, lo mismo. Quiere decir que desde el mismo comienzo, cuando hay mucha gente que está convencida, menos que los que estamos convencidos de lo contrario, porque yo estoy convencido de que el Nuevo Testamento, por lo menos los evangelios, se escribieron en arameo y en hebreo. Por favor, si era para ellos. Pero lo que tenemos, la primera traducción es en griego, un idioma donde no existe masculino ni femenino para la palabra espíritu. Tienen que traducirlo a su palabra, que es neutra, y es neuma. De ahí viene neumático, aire, que es lo más parecido a Ruach HaKadosh. Ruach es espíritu, algo intangible también como aire, como viento. Ya sabéis que la representación del espíritu como viento llega muchas veces, incluido Pentecostés. Dice, un viento recio llegó y llenó aquel lugar. Entonces, la palabra griega, ¿cuál es? Neuma. Pero resulta que es neutra. Y están traduciendo en masculino una palabra que es femenino. Si la traducimos al español, lo mismo. Si se traduce al inglés, es lo mismo. Si se traduce al alemán, es lo mismo. No hay una traducción. Y todo viene de aquella confusión de lenguas. Ahora bien, ha cambiado totalmente la naturaleza de la revelación. Porque ya en nuestro idioma es que ni siquiera tenemos una palabra adecuada. Tenía que haberse hecho el esfuerzo. Y dirás, bueno, oiga, es que cuando la Septuaginta, que es de las primeras traducciones incluso del Antiguo Testamento al latín o al griego, también está así. Claro, es que estaban traduciéndolo al latín o al griego, donde sigue habiendo para espíritu un término neutro. No hay masculino, no hay femenino, como en hebreo. Entonces, ¿qué ocurre? Los hebreos, la cultura hebrea, la historia hebrea, el lenguaje hebreo, para ellos no hay ninguna duda de que el término Ruach HaKadosh o Ruach HaKodesh, pero ya sabéis que la semana anterior yo dije, me gusta más Ruach HaKadosh porque sería el espíritu del santo. Pues que era femenino, no tenían ninguna duda. Nosotros somos los que hemos sido perjudicados. Y Satanás aprovechó y metió algo que está en Jeremías 44, que es la adoración a la reina del cielo. Porque mira, toda la creación, toda, está en función de macho y hembra. Toda. Absolutamente, con alguna excepción hay, pero eso no es la regla, sino que confirma la regla. Entonces, si todo está hecho en función de que tiene que haber un macho y tiene que haber una hembra, tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer para la reproducción. Porque aunque ahora quieren quitar al hombre, veis otro tipo de Babel,
y no hace falta que tenga relaciones sexuales, sino que pueden coger, pero tienen que coger el esperma. Lo cojan de donde lo cojan y como lo cojan tiene que ser esperma. Y inyectarlo en un óvulo, que saltándose el asunto matrimonial, pues con una aguja lo hacen, pero sigue siguiendo el mismo esquema. Un esperma que fecunda un óvulo. Eso no va a cambiar, eso no puede cambiar. Todavía no hay óvulos de plástico, ni esperma, yo qué sé de qué podría ser. El método es el mismo. Algo masculino y algo femenino. Y como ya sabéis, en Romanos 1:20 es clarísimo que todas las cosas que hay en la tierra son un reflejo del cielo, porque dice que todas las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde todos los tiempos por medio de las cosas hechas. Por tanto, el modelo que nosotros tenemos es el mismo modelo del cielo. La semana pasada insistí bastante, o la anterior insistí bastante. Lo primero era en esto, ¿no? En el tema del nombre, que quiero pues, darle un refresco en la mente de los que vinieron, los que no pueden ver aquella predicación, si es que se puede ver, porque tenemos un problema con el internet. El viernes ya fue catastrófico. Y hoy también está siendo malo. Se cortó. Pero la predica está subida y se graba con las cámaras. Sí, bueno, se graba y luego se reproduce bien, pero hay un problema evidente. Fijaos, yo incluso estaría dispuesto a pediros algo. Si podéis apagar el internet de vuestros teléfonos, sería bueno. Vamos a poner un sistema de satélite. A ver si la semana próxima ya lo podemos tener, pero hay una cuestión de lógica. Hay una sola antena. Normalmente estamos aquí, pues Dan, Karen, Mari del Río, y yo y cuatro. El zorro no tiene móvil. Y hay una sola antena. Quiere decir que el captar la señal de esa antena es de 4 personas. Pero hoy hay 400. Cada uno tenéis un móvil en el bolsillo y algunos 2. Algunos 2. Y cada uno está chupando y entonces claro, la señal se debilita. Y aparte que pues como es fin de semana, hay mucha gente por aquí, por los alrededores, que no están normalmente. Quiere decir que esa antena se satura y se baja su rendimiento. Y claro, nos estamos encontrando con este problema de que no podemos transmitir. Pero todo se arreglará. Paciencia. Estoy seguro que cuando lo tengamos todo listo viene el arrebatamiento. Porque esto es así. Bueno, el internet es importante. Bueno, pero decía que si pudierais ver aquella predicación, veríais con más tiempo todo lo que expliqué sobre el primer argumento, que es este, el del nombre, que no se puede traducir del hebreo al español, ni al inglés, ni al griego, correctamente, porque no hay una palabra equivalente. Entonces se ha traducido una palabra que suple, pero no es la verdad. Porque para cualquier judío, para cualquier hebreo, cuando le dices Ruach HaKadosh, sabe perfectamente que es un verbo femenino y no tiene la menor duda. Por eso os decía que es importante, nosotros que ya no somos judíos, pues tener en cuenta estas cosas. Os hablé del nombre de Dios, que sería el argumento segundo, que también con la teología hebrea, no la nuestra, cristiana, ni católica ni evangélica. La teología cristiana no alcanza por sí sola, y dejando a un lado todo lo hebreo, como se ha dejado durante generaciones y siglos, no alcanzamos a entender entonces el concepto, y sobre todo, más importante, que es el concepto de Dios. Y dirás, qué atrevimiento el suyo, pastor, decir que todos estos siglos han estado equivocados. Bueno, sí. Y no es que me lo haya inventado yo, es que si tú te vas a estudiar, verás que te darás cuenta de otro detalle, que no solamente existe la iglesia nuestra,
Y no solamente existe la iglesia evangélica, y no solamente existe la iglesia católica, que existieron otras iglesias antes. ¿A dónde iba Esteban? ¿A dónde iban todos los apóstoles? A predicar y a fundar iglesias. Y las primeras estaban alrededor. Entonces sabéis que hay iglesias en Egipto, en Siria, en Irán, en Irak, en todas partes hay iglesias muy antiguas, más que la católica, 300 años, para ser exactos. Y ahí nadie sabe nada de ellas, pero tú vete a estudiar y a investigar, y a lo mejor verás que en sus dibujitos, aunque a Dios no le gustan, pero bueno, hacían sus dibujitos, verás como yo lo he visto. Por supuesto, una fotografía de ese dibujo, de ese icono, era de los sirios, de la iglesia siria. Y verás que tienen una figura central de un varón, del Padre, y verás que tiene una figura masculina del Hijo de Jesús, y verás que tiene una figura femenina del Espíritu Santo, pintada hace 2000 años, casi. Y ahí está. Y verás que en la Biblia de los sirios, de los egipcios, coptos y toda esta gente que son idiomas también mucho más antiguos que el nuestro, sí tradujeron correctamente la palabra Espíritu Santo del hebreo, a su idioma, y está en femenino. Iglesia cristiana. Pero ignoramos todas esas cosas. Eso como que no cuenta. Y no podemos olvidar, sin que sea una crítica, pero sí es una reflexión que tienes que tomar muy en serio y muy en cuenta. Nosotros decimos, bueno, casi todos los que estamos aquí, me imagino que somos lo que nos llamamos evangélicos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Los evangélicos venimos de los católicos. O sea, hasta un momento determinado, miento porque siempre ha habido grupos de verdaderos creyentes en Cristo Jesús. No es que se interrumpiera durante varios siglos, sino que siempre hubo una presencia, siempre hubo un remanente. Dios nunca ha perdido el control, sino que siempre ha dejado un remanente. Pero cuando explotó de nuevo el Evangelio, según la Biblia, fue hace 500 años, 515, ya hace tanto que celebramos la Reforma, ¿sí? Y se hizo más masivo, en vez de ser grupos por ahí, se hizo más masivo. Pero hay muchas cosas que no se cambiaron, muchísimas, prácticamente todas se cambiaron. Se abandonó la idolatría, las imágenes, se abandonaron las bulas, sabéis que eran precios que se pagaban con el fin de obtener la salvación. Se abandonaron muchísimas cosas, pero otras no. Una de ellas es precisamente este asunto. No haber incidido, no haber indagado, no haber vuelto a las fuentes, al origen de nuestra escritura, para saber si era así o no. Porque evidentemente en la teología católica ni a hablar. Porque Satanás se encarga siempre de poner un sustituto. ¿A quién puso? A María. A María. Reemplazando la figura del Espíritu Santo. Y tampoco lo sabemos mucho, pero ¿sabéis que los musulmanes también tienen su mujer? Se llama Fátima. Y ellos sí tienen su adoración a Fátima, esposa física de Mahoma. Y se ha olvidado y se ha nublado totalmente el entendimiento para saber que si hay una figura masculina, tiene que haber una femenina, porque la femenina es la que porta la vida. En todas, algunas excepciones, no me hables de las excepciones, pero en toda la naturaleza es la figura femenina la que porta, lleva
y donde se desarrolla una nueva vida. Que previamente ha tenido que ser el aspecto masculino el que ha fecundado, pero siempre es la parte femenina la que lleva durante días, normalmente meses, la nueva vida hasta que se desarrolla y puede salir a luz, a que se vea. ¿Es así o no? Toda. Entonces, no podemos pensar que en las cosas de Dios no es lo mismo, y no, es que no lo es. Repito, por haber dejado absolutamente de lado el conocimiento profundo de la Biblia. Yo no digo que haya muchos cristianos que sepan muy bien hebreo. Eso es cuestión de estudiar. Pero hay que entender lo que se dice. ¿Sabéis que hace unos años empezó un problema en la enseñanza esta que quieren hacer, no sé de qué manera ni cómo, que se dieron cuenta de que los niños solamente sabían juntar las letras, pero no entendían nada de lo que estaban leyendo. Lo leían y le preguntaban, ¿y eso qué quiere decir? No sé. Es que es muy diferente saber juntar las letras y saber que la P con la A es pa y la M con la A ma, a saber qué significa papá y qué significa mamá. No entendían. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Pueden saber que esta palabra significa esto y esto y esto, pero el sentido profundo, como os acabo de mostrar con el tabernáculo, a que muchos no sabíais que cuando Jesús está diciendo yo soy el tabernáculo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A que no? Y a mí me ha costado años hasta que lo he sabido. Porque hay que hacer un esfuerzo grande para indagar, para saber por qué decía las cosas, a quién se las decía y qué es lo que quería decir. Preguntas básicas de la teología. Preguntas básicas de la teología. Bueno, el nombre, ya os lo expliqué bien, pero hoy como tenemos una excelente pizarra, el cuadrito ese de la semana aquella lo tenemos. Le damos un repasito. Fijaos cómo se ve hoy, ¡qué maravilla! Bueno, veíamos que había en la izquierda, la palabra sefirá significa la expresión o la manifestación. Y había diferentes sefirás, sus nombres en hebreo, significa gloria. Y la gloria, pues imagínate, lo comparas con la luz. No hay duda de que el Nuevo Testamento habla de la luz, ¿no? Habéis leído. Además es que si has recibido a Cristo con nosotros, ¿qué te mandamos leer primero? Juan. ¿Y qué dice Juan? Habla del verbo y el verbo se hizo carne y a continuación ¿qué dice? Habla del verbo y el verbo y la luz. La luz alumbra a todos los hombres y habla de luz. Bueno, eso es sefirá. Gloria. Y tú miras una luz potente de frente y tienes que estar un ratito cerrando los ojos porque no ves. Y hay otras luces que es que te pueden dejar hasta ciego. Eso es sefirá. Entonces vemos, ahí no lo entiendo al detalle, sí lo entiendo, pero no lo entiendo al detalle. Pero me resulta importante, sé que son de mayor a menor. Y fíjate, esto representa al hijo o aspecto masculino inferior, esa letra del nombre de Dios. Y fijaos Jesús cómo se movía en una escala de gloria. Y lo mostró en la tierra, cuando se transfiguró, etcétera, etcétera. Él se movía en una escala de gloria, de luz. Porque para eso era Jesús y tenía que estar con nosotros. Y ahora lo vamos a leer como él dijo, voy a mandar otra luz, otra gloria, la menor que es Malhut, que representa al Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Porque ahora lo vamos a leer, no te preocupes. Bueno, le damos un repasito rápido a eso, estas glorias, estas luz que realmente tiene Dios. La primera representa la letra o el símbolo, que en este caso es el espinillo, o sea, en el nombre de Dios es una comita que está, el hebreo se describe de derecha a izquierda. Y dirás, ¿escriben al revés? No, nosotros escribimos al revés. Porque ellos tienen razón. Además, si tú lo miras, si aprendiéramos, cuando tú estás escribiendo de izquierda a derecha, estás casi tapando con tu mano lo que escribes.
hazlo de derecha a izquierda, verás que siempre tienes a la vista lo anterior y lo que estás escribiendo. Para mí sería un engorro tremendo, porque ya me cuesta mucho escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como para ponerme de derecha a izquierda. Pero el caso es que por ahí empieza una comita olvidada, como se ignora todo lo hebreo, como se ignora todo lo judío, y además ha sido deliberado. Porque quiero decir algo, el propio Martín Lutero tiene un libro que habla de los judíos. Bueno, la expresión concreta, hay que meterlos a todos en sus sinagogas con sus libros y quemarlos. Nuestro reformador dijo eso, está escrito. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Un día malo? Pues quiera Dios que haya sido un día malo. Es el concepto que tenía de los judíos. O sea, que él hizo muchas cosas, por eso le respetamos como reformador, pero claro, cuando llegó a las cosas profundas, no pudo porque, no, judío, fuera, no. Y hay que ir a lo judío, hay que ir a lo hebreo, innecesariamente. Bueno, entonces esa comita, si buscas el nombre de Dios, pero bien escrito, con la comita y todo, lo pones ahí, significa, mira, ahí está la comita, y las 4 letras, pero es que en realidad son 5, porque la comita cuenta, y mucho. Entonces, bueno, toda la teología cristiana que dice, es el tetragramatón, tetra. No está la comita, porque esa es la yod. Pero es pentagramatón, yo lo siento mucho. Es que es así, son 5 caracteres los que hay en el nombre de Dios. Pero claro, hay que ir a la teología hebrea, que sí saben, porque estos caracteres son hebreos, no son cristianos, son hebreos. Bueno, entonces, esa comita significa Arij Ampin, que es el ente supremo, la manifestación, porque recuerda, Elohim significa, es una palabra plural, y esto sí que está en la teología cristiana normal, se sabe que Elohim es plural, y que cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es plural, eso no hay ninguna duda. Pero es que esto lo profundiza, porque resulta que las 4 letras, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei de nuevo, que están representando el nombre de Dios, pues están dando, primero, manifestación, y están dando orden y equilibrio, y vemos que también hay un orden en cuanto a la creación. Todos estuvieron en la creación, tanto el Padre como la Madre como el Hijo. Pero sin la Madre no había nada, ninguna posibilidad. La primera manifestación, ya de la primera letra, olvídate del nombre Jochma, eso, pero la significación, o sea, el cuerpo, lo que significa es Abba, y eso es Padre. Y aquí nadie tenemos ninguna duda, todos decimos, felicito hermano, qué bien, si lo dice la Biblia, el Pablo lo dice varias veces, Abba y Abba para acá, vale. Y significa Padre, y no te olvides de lo que estás leyendo, o aspecto, o manifestación masculina superior, de arriba, superior, que corresponde a la primera letra, que es la Yod, no la Jod, sino la Yod. Ya sabéis por qué está mal traducido, no lo voy a repetir hoy. Vale. Si nos vamos al tercer carácter, que para la teología cristiana es el segundo, pero es que es el tercero, independiente de su gloria, la traducción es una Hei, una H, pero es que la traducción en hebreo y en la teología hebrea, el significado del cuerpo es Ima. Y Ima, ¿sabe lo que es, no? Mamá. Claro, esto yo lo he averiguado. Mucho cuidado que no soy yo el primero que está haciendo esto. Si es que ya os he dicho que las iglesias primitivas esto lo sabían perfectamente. Pero las primitivas, no ni la católica ni la que parte de la católica que somos nosotros. Las de verdad primitivas, lo sabían, lo escriben, lo representan. Aspecto femenino, o sea, madre o aspecto femenino superior, porque también está en el cielo. Y corresponde a la Hei. En cuarto lugar, pues tenemos
fíjate, es lo que decía, ahí hay un abanico de gloria, porque la luz vino a la tierra, vino al mundo. Entonces ya fijaos, tuvo que bajar porque el Keter es la luz que no puedes ver. Es tanta la gloria que nadie puede ver a Dios, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Nadie puede verle, porque es tan la gloria, es tal su resplandor, porque recuerda que aún Jesús cuando venga a la tierra, ¿cómo dice cómo matará a Satanás? Con el resplandor de su venida, porque viene de Keter, es que ya es el Dios todopoderoso, imposible de ver, por eso Él se manifiesta como Padre, como Madre, para llegar al punto del Hijo. Pero el Hijo que vino a la tierra tuvo que venir con una amplitud de maniobra. El cuerpo es Zeir Anpin, la palabra, mira, Arij Anpin. Y Zeir Anpin significa ente supremo, o el Zeir, que tiene que ver con la carne, con el hueso, significa hijo, o aspecto, recuerda, aspecto, manifestación, masculino inferior, no porque sea menor, sino porque estaba en la tierra, de abajo. Y corresponde a la Bab, la V, ya os conté todo porque es V y no W, porque es el sonido en hebreo, lo tradujeron, o sea, lo captaron los ingleses. ¿Y cuál es su sonido para eso? Pues la J de John, pero nosotros tenemos la Y de yate, porque sonaba como una Y, pero ahora nosotros pues tampoco no tuvieron luces suficientes como decir, oiga, esto que en inglés la J significa es John, que para nosotros es un sonido fuerte, J, tenemos que cambiarlo, ya lo están cambiando algunos, ¿no? Entonces esto no es así, o sea, cuando tú lo oyes en hebreo no suena J, pero claro, nos hemos quedado con la J. Y ahí es donde vienen los líos. Porque Jesús se llamará Jesús. si no hay sonido de J. Hay ya muchos que dicen que se llama Yeshua. Yeshua. Y al principio era una I, la primera letra del nombre de Jesús. Una I, latina. Pero yo no me voy a meter en jardines, yo solamente te digo para que tú sepas. Por lo menos que te vayas a morir o en el arrebatamiento, pero con conocimiento. Porque recuerda que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿eh? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No habla de que ignorantes y no ignorantes, no. El que tiene al Hijo se va a ir, el que no tiene al Hijo aquí se va a ir al infierno. Pero, hombre, saber, hay que saber. Entonces, bueno, este Zeir Anpin, hijo, aspecto masculino, inferior de abajo, que es la Bab, pues realmente, mira, y es más, ni siquiera yo creo que sea Yeshua, creo que es Yahshua. ¿Has leído en la Biblia, a ver, que alguien me respalde, porque a veces en vez del nombre de Dios pone solamente Yah, una Y, una A y una H? ¿Alguien lo ha leído en la Biblia? A ver, levanta bien que le vea. Entonces, eso significa el nombre de Dios, ¿no? Y como Jesús es Dios salva, Yahshua, yo personalmente pienso que es Yahshua, no Yeshua. Pero no te compliques, porque mira, si tú le llamas Jesús y sabes a quién te refieres, pues no importa. ¿Sabes a quién estás diciendo? A mí ha habido gente que me ha llamado por otro nombre, pero me lo está llamando a mí. O sea, se refieren a mí, saben quién soy. Pero mejor que me llamaran por mi nombre, ¿no? Yo ha habido una persona, además, no sé si Sara está por aquí, pero ¿cuánto tiempo está Sara aquí? Sara, la esposa de Gonzalo, ¿estás aquí? Sí, mira. ¿Cuánto tiempo te llamé Margarita? ¿Te acuerdas? Me empeñaron que se llamaba Margarita, hasta que dicen, pastor, es que yo no me llamo Margarita, me llamo Sara. Pero bueno, yo sé quién es, que la veo y la identifico. ¿Entiendes? Y por fin, el cuerpo de la última letra, que es igual que la tercera, que es la Shejina,
También los que conocen un poco de este nuevo movimiento mesiánico hablan de la Shejinah y tal, que es la presencia que vamos a leer en la Biblia de Cristo, su espíritu en la tierra, y tiene una significación esta letra en hebreo que es hija, y pues parecido a madre, ¿no? Femenino, hija o aspecto femenino inferior de la tierra. No ofrece ninguna duda, solo para el que la quiera tener, pero bueno, allá se quede con su ignorancia. Lo único que le digo es, ¿tienes al hijo? Tienes la vida. ¿No tienes al hijo? Estás fregado, sepas griego, hebreo, no sepas nada, estás mal. Esto es así, por eso yo no me complico. Ahora, me gusta saber, me gusta investigar, me gusta el conocimiento, me gusta saber estas cosas porque, hombre, yo ya sé a quién me dirijo. Y espero que tú también te dirijas ahora con conocimiento, con corrección, porque recuerda que nos manda eso. A la fe hay que añadirle virtud, a la virtud, conocimiento. Y fíjate que dice, y al conocimiento dominio propio, como dice Pablo. Yo conocía tanto porque el Señor lo llevó al tercer cielo, sabía tanto que dice, me dejó ahí algo que me obligara a humillarme todos los días y tenía que estar agachado. Porque el conocimiento que recibió Pablo fue impresionante. Por eso hay dominio propio. El que sabe mucho enseguida se va a ir de listillo. ¿Verdad que sí? Yo le digo al Señor, no sé qué tenía Pablo, pero no me gustaría tenerlo. A ver si por mí mismo soy capaz de controlarme. Dominio propio se llama eso, control, ¿no? Y el tercer argumento es el que no desarrollamos del todo y que hoy vamos a darle un repaso. Las cosas que hace, o sea, la manifestación, la Sefirá de Dios, representada en el nombre de Dios, que hay en la tierra, hay entre nosotros, y que está en la Biblia. Ya puedes quitar eso y pongo un paisaje bonito. Es que ahora tenemos una pantalla que queda. Oye, qué bonito ese. ¿De dónde sacasteis ese de Israel, desde el Monte de los Olivos? Qué bonito. ¿Me gustó? Bonito, bonito. Vamos a hacer maravillas con esta pantalla, ya veréis. Ahora cuando llegue Sukkot, si es que llegamos, me van a poner ahí un azúcar precioso detrás. Entonces yo me arrimaré más para atrás para que me vea ahí debajo del azúcar, por ejemplo. Y ya no hay que llenar esto de ramajos ni de nada. Por las cosas que dice la Biblia que hace el Espíritu Santo y que pienso que la mayoría de todos nosotros ya hemos comprobado por nosotros mismos que eso ha sucedido, ha ocurrido en nosotros. Primero, ese aspecto femenino de Dios que es real y no admite discusión. Sé que, pero es que nadie lo dice. Bueno, pues allá ellos, que si cada uno tiene que dar cuentas de lo suyo. Cuando lleguemos delante del Señor, pues alguno le dirá, oye, mira, te costó, eres un poco zoquete, pero lo aprendiste. Y a otro dice, tantos años de estudio para no enterarte de nada. Como ocurre, ¿no? Como algunos que estudian tanto, que yo creo que se dan la vuelta, se vuelven ignorantes. Y no entienden a Dios, que es la verdadera sabiduría es conocer a Dios. Y creo, sinceramente, que Dios no lo pone tan complicado para que solamente sea un grupo selecto que lo pueda entender. Esto que yo estoy hablando, creo que lo entendéis todos. ¿Lo habéis entendido? Porque trato de ponerlo primero lo más sencillo posible. Por eso no me preocupo yo de palabras hebreas. Estúdiatelas si quieres en tu casa, te haces los deberes ahí y te pones a estudiar qué significa todo eso. Pero no me importa, es el concepto lo que yo quiero que tú tengas. Y es fácil entender que hay una luz cegadora y otras luces que apenas te alumbran el camino, ¿verdad? Te alumbran el siguiente paso y poco más. Hay muchas clases de luz y Dios, por supuesto, se manifiesta en diferentes glorias o clases de luz.
¿Qué trae lo primero el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, o Ima, a nosotros? Bueno, cuando Jesús estaba anunciándole su partida a sus discípulos hebreos, en Juan capítulo 16, versículo 7, ya comenzó en el 14, pero vamos a ir, Juan 16, 7, les dice, ¿lo tenemos ya en pantalla? ¿Habéis visto? Salía de arriba. ¿Se ve desde atrás? Bien. Y si no, pasa al oculista. No, porque no ves, yo lo digo por tu beneficio, ¿no? A ver, Juan 16, 7 dice, porque yo os digo la verdad. Es Jesús el que está hablando, ¿eh? Os conviene, como cuando oye a alguien que había estado mínimo 3 años con Jesús y había visto su personalidad, su magnetismo, las cosas que hacía, ¿cómo dice? Pero se le fue la olla al maestro. ¿Cómo dice que me conviene? Pero si es que si te vas nos hundes. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Todavía no habían entendido esto. Por ejemplo, hace unas semanas atrás o meses, Quique estuvo compartiendo de los de Emaús. ¿Cómo se iban los de Emaús? Tristes. Mira, tanto tiempo y ahora lo mataron. ¿Qué hacemos? No habían entendido ni media palabra. Como nosotros, ¿no? No, vosotros sois muy listos. No quiero ataros. Pero no habían entendido nada. Dice, pero ¿cómo dice que nos conviene? Pero lo dice. Os conviene que yo me vaya. Y ya dicen, ahora sí que se nos volvió loco el maestro. Pero les explica. Porque si no me fuera, el Consolador, claro, palabra en hebreo, que ellos conocían, no vendría a vosotros. Claro, ya empezaron a entender, ¿sí? Mas si me fuere, os lo enviaré. Por eso la última parte, Shekinah. La Shekinah es la manifestación más palpable, más visible, más tangible, más real, porque está en nosotros y no nos mata. Como nos mataría la gloria de Keter de Dios, la del Espíritu Santo, que es gloria, pero no nos mata. ¿Verdad que no? Pues entonces dice, enviaré. Y cuando Él venga, importantísimo. ¿Por qué traducen Él? Porque los griegos no tienen masculino ni femenino para el Espíritu Santo. Solo tienen un término que es neuma, que es neutro, y solamente lo leemos en masculino. Pero no es masculino. ¿Qué tenían que haber puesto ahí? La. Con mucho cariño, pero ahí dice, es la. Cuando ella venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la primera función que tiene mucho que ver con el aspecto femenino. Empieza a pensar los que tienen la posibilidad, claro, a otros les va a costar esto mucho porque no tienen el referente, ¿no? Con tu mamá. ¿Cuál es la que te convence? Generalmente mamá. Pero lo más importante de Ima, de la Ruach, es el mismo Juan capítulo 3, versículo 5. Esto es lo primero. De ahí parte todo. Sin esto no hay nada. Cuando está hablando con Nicodemo, sabéis que en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Juan hay 2 conversaciones muy importantes, que hay que estudiarlas y examinarlas con mucho detenimiento. Bueno, en la que tiene con Nicodemo, que es la del capítulo 3, ahí le empieza a decir a Nicodemo que fue, recordáis, secretamente cubierto de noche sin que nadie lo viera, porque claro, iba un principal de la sinagoga. Cuando andaba por la ciudad, por sus trajes, no creáis que los judíos iban como ahora. Ahora van así porque el templo están de luto, no sé qué. Pero antes
un sacerdote, y va de unos colores, una viveza. Si encuentras una de las vestiduras sacerdotales antiguas, ponla ahí para que lo vean. Y todo el mundo se daba cuenta que era un sacerdote, alguien importante. Y dentro del uniforme, como el catolicismo, ¿no? Pues entre el negro del cura hasta la opulencia de los cardenales y de los obispos, pues hay una diferencia. Ocurría lo mismo en Israel. De un golpe de vista sabías quién era. Y sabías que el nombre principal de la sinagoga era una altísima jerarquía, solamente quedaba por encima el sumo sacerdote, que además era por elección, ¿no? Y llega, pero claro, no con esos ropajes, y llega Jesús, a un maestro que sí iba de paisano, a preguntarle: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro, Jesús tenía su sarcasmo, ¿no? Y le dice: maestro, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes? Y claro, yo imagino que a lo mejor, no dice en la Biblia que le contestara nada, pero debía quedarse con la cara de: pues no, no tengo ninguna seguridad de qué va a pasar conmigo. Es la pregunta que hacemos a muchos al evangelizar: si hoy te murieras, ¿dónde irías? Algunos dicen la tontería: ¡al cielo! Y viene borracho fumándose un porro y quiere que vaya al cielo. Hay gente ida por todas partes. Pero a otros les pone y dice: ostras, ¿a dónde iría yo? Es lo mismo. Dicen: no lo sé. No lo sé. Por eso vengo a preguntarte. Porque tú sí has demostrado que tienes palabras de vida eterna. Yo llevo más de 60 años y no he sanado ni un catarro. Y tú has sanado a todos los que se han puesto delante de ti. Has levantado muertos. Todo eso lo sabían los demás, pero solo Nicodemo se atrevió a ir y a decirle: tú tienes que ser el Mesías. Y sabía que era el Mesías. Es más, después fue de los seguidores, junto con José de Arimatea y otros grandes nobles y gente importante que seguían a Jesús. Pero en principio, secretamente se acerca y entonces oye de Jesús estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y después del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es su primera función femenina: alumbra a la nueva vida. Recuerda, es el Espíritu, el aspecto femenino, el que da a luz. Es el aspecto femenino de Dios el que da a luz a los nuevos hijos. ¿Y la palabra sabes quién es? ¿Te leíste Juan capítulo 1, comenzando en tu vida cristiana? Y en el principio era el verbo, la palabra. Y tiene que ver con el agua. Y sabes, tiene que ver con las semillas. Porque cuando tú recibes a Cristo, el Señor planta una semilla nueva en tu corazón. Y cualquier semilla, cualquiera, no necesita agua para crecer. Por eso es espíritu. La verdad, si a lo mejor lo pilla este texto un hebreo, le da la vuelta y dice: tienes que nacer del Espíritu y de la palabra, del agua. Pero bueno, así lo leemos, pero la lógica es que primero es la semilla, el Espíritu, y luego el agua, que es la palabra. Y claro, ¿tú cómo vas a crecer si no sabes la palabra? ¿Qué es Cristo? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo pretendes crecer? Sin agua, sin riego. ¿Ves? Aquí tenemos como dicen aquellos humoristas, un piltrafilla. Este es uno del montón, ¿no? Pero cuando el sumo sacerdote y toda esta gente, fíjate, que ahí, bueno, este es el sumo sacerdote haciendo ahí, llevaba el pectoral, el urín y el tumín. Es una cosa espectacular. ¿Quién no se daba cuenta de que este era el jefe? Pero a lo que estamos. Y lo que estamos es que
claramente, esa conveniencia de que Él se fuera es porque iba a venir sobre nosotros un espíritu que nos iba a dar vida, y esa vida está en el espíritu. Dice, nadie puede entrar en el reino de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es la clave de la salvación. Y luego la palabra, el agua, hará el resto de la labor. Por eso yo, pues los métodos de evangelización a veces los veo como que están al revés. Porque le están diciendo a un muerto que se vaya al hospital. Los muertos no se pueden ir al hospital. Primero tiene que vivir y luego ya se irá al hospital. Igual que esto, yo creo que el orden está cambiado. Primero hay que nacer y luego la palabra, el agua, empieza a hacer su efecto. Y lo primero, fíjate, que además también es labor de Ima, del Espíritu Santo, es lavar, limpiar. ¿Dónde pone esto? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto diréis, algunos de vosotros mas ya estáis lavados y sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús por Ruach HaKadosh, palabra femenina, madre o aspecto femenino superior, pero que tiene su manifestación en la tierra, en la Shekinah. Somos lavados por la Shekinah, por Ima de nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién hace entender la palabra? El Espíritu Santo. Por eso dice que nos alimenta. ¿Los padres pueden lavar y limpiar a los niños? Claro, yo lo hice alguna vez. Alguna vez. Lo recalco, para que nadie se vaya a confundir. Pero la mamá es la que se encarga, porque primero, tú imagínate que yo fuera a mi oficina, cuando tuvimos aquí, que yo trabajaba todavía en el INI, la Plaza de Marqués de Salamanca, ese edificio inmenso, bonito que veis allí, si alguien ha pasado por allí, esa era mi oficina. Yo que me lo llevo aquí, ¿qué? Y allí, en medio de eso, lo pongo encima de mi mesa, le empiezo a limpiar la caca, y todos los compañeros mirando, ¿no? ¿Qué pasa? No es discriminación, es que lo normal es que es la mamá, ¿verdad? Aparte que si ya hablamos de alimentación, hombre, yo le podía dar la merienda que nos llevaban, ¿no? O sea, el desayuno, un café asqueroso y un bollo de estos de ese paquetito. También lo podía alimentar. No, pero es la mamá la que hace todo eso. ¿Hay excepciones? Claro, y hay biberones, por supuesto. Pero pongamos tu situación hace 500 años. A ver, hace 1000 años, ¿qué biberones había? Bien. Porque además de limpiar y de lavar, que lo cotidiano alimenta. Hay un versículo, 1 Corintios 10:3, que no tenemos que, hay más cosas y uno entiende que es el Espíritu es el que nos alimenta. Porque hablando aquí en general dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, del Espíritu. Pero claro, la traducción es espiritual, pero es de Ruach, palabra femenina. Una cosa muy importante, pero tienes que entender lo mismo que estamos hablando desde el comienzo, en hebreo, el ambiente judío, las mamás son las que educan hasta el día de hoy a los niños en su casa. Y les enseñan a hablar, y les enseñan a leer, y les enseñan a escribir. No los mandan al colegio, les enseñan las mamás. Los mejores colegios son los judíos, pero cuando va un niño judío al colegio ya sabe esas cosas, ya sabe números, ya sabe porciones de la Biblia, porque los educan en la Torá. Y lo hace la mamá. Figura femenina.
Y Juan 14, 26. Recuerda, te dije que cuando Jesús se estaba despidiendo desde el capítulo 14 hasta el 16. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, pero está mal. Uno, que se manifiesta, pero es uno. Él, ella, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La cantaleta de las mujeres, ¿no? No se olvidan de nada. Tac, 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 tac. Y pasan 20 años. ¿Pero tú te acuerdas de aquel día? Madre mía. Bueno, la mamá tiene la habilidad, y es una figura femenina. No estoy hablando de nada incoherente ni ilógico. Estoy hablando de lo lógico. Es una característica, claro, claro. No estoy hablando de nada, pero es verdad. Porque fíjate, lo dice la Biblia, es la figura femenina la que recuerda todas las cosas. Y guía. Enseña, guía nuestra y nos muestra el camino. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho, vale. Pero también guía y dirige el camino, y por ejemplo, Romanos 8:14. A ver, cuando lo veo en pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por Ruach HaKadosh, los tales, los que son guiados por Ruach HaKadosh o Ima, son hijos de Dios. Es que se nace de las madres. Se desarrolla la vida en las madres. ¿Qué quieres que haga? ¿Tengo yo la culpa de eso? Pues no. Pero es así. Son hijos de Dios. Versículo 26. 8:26. Y de la misma manera también Ima nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Ima mismo intercede por nosotros con gemidos, palabras indecibles. Estas son las lenguas, ¿no? Para orar. 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de, ahora está hablando del Espíritu, de la Ruach, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros. Y ese papel mediador de guía de las madres, el que lo quiera negar es que, por eso te digo, si no tienes referencia, no has tenido, madre has tenido que tener, pero conozco casos que se han muerto en el parto. Una desgracia, pero no tiene una referencia. Yo antes de nacer a mi padre lo echaron, literal, ¿eh? 2 tíos míos, hermanos de mi madre, lo echaron, pero a palos. Pues yo no tuve padre, sí tuve un padre, pero no tenía una referencia porque nunca lo conocí, nunca lo vi, ni supe lo que era una figura paterna, porque a veces llega un sustituto, un suplente, y se arregla, pero es que yo ni eso. Porque con los abuelos, pues bueno, mi abuelo era una gran persona, yo siempre lo digo que era majísimo y buenísimo, pero no era un padre. Él ya estaba mayor, ya estaba, pues eso, como los abuelos. Y por último, y hay más características, ¿eh? Si tú haces un estudio profundo de todas las características del Espíritu Santo, te darás cuenta de que una por una se van identificando con algo femenino. Dice que nos da identidad. Y esto sí que tiene que ver con el vientre. Porque donde se desarrolla las nuevas criaturas en toda la creación es en el vientre, es portándolo las madres. En toda la creación, menos en virus y bacterias. Todo lo demás funciona masculino, femenino. El masculino pone la semilla y se larga muchas veces.
Hay otro, yo he visto los pingüinos o no sé quién, que es el padre el que cuida al niño. Vale, pero no es lo normal. No somos pingüinos. Donde se toma la identidad desde el vientre es en la madre. Porque allí, algún médico que me lo confirme, ¿dónde se determina? Es en el óvulo de la madre. Al entrar se determina ya si es varoncito o hembrita. Y ahí, en el vientre de la madre, es donde se desarrolla la nueva vida hasta que sale a luz, ¿verdad? Pero siempre es en el vientre de la madre. Y para nosotros, vamos a ver, cuando a ti te dicen recibir a Cristo, ¿tú crees que viene Cristo de verdad a meterse en ti? Estás tonto. Si Cristo primero debe medir, increíble. Tío Cachas, tiene que ser Cristo, ¿no? Y va a estar dentro de ti, que es un jijas. Ni siquiera dentro de Natanael, que es más grande. Es el Espíritu. El que vive en nosotros. Bien, y ahí es donde alcanzamos esa identidad. Y ahí es donde se desarrolla, y cuando ya vemos por fin, ahora ya no, porque ya tenemos medios científicos para saber si es niño o mujer. Bueno, yo tengo el mío, ¿no? Ya lo conté el otro día. El de los ojos, pero que es una cosa sencilla. Y que me equivoco, ¿eh? Porque a veces veo los ojos brillantes y debe ser que ha estado llorando a una telenovela que ha visto antes. Y claro, ya me confunde, no me deja a mí profetizar correctamente. Pero ahí es donde se alcanza el sentido. Por eso dice la Biblia que nos sella dentro de la madre. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Te acuerdas palabra? Agua. El evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados. Entramos en el Espíritu Santo y la palabra empieza a regar y a germinar. Fuisteis sellados en Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, para que no te líes, de la promesa. Tú puedes seguir usando la palabra Espíritu Santo, es que en español es difícil, pero yo lo que quiero es que sepas a qué te estás refiriendo. No pretendo cambiar nada, no pretendo hacer una nueva religión, no pretendo hacer nada, ningún cambio. Simplemente que cuando tú nombres al Espíritu Santo, porque es que en español es imposible encajarlo, sepas a quién te refieres, con quién tratas. Eso es lo único que yo quiero con este estudio. Que tú sepas con quién estás tratando. Igual que te dije, cuando tú le dices Jesús, a pesar de que no tiene nada que ver con la J, ni Jehová, ni Jesús, ni nada de eso, es la Biblia, pero cuando tú sabes que Jesús es tu Salvador, tu Señor, pues ¿qué más da cómo le llamas? Hombre, tampoco es así, ¿eh? Pero yo lo que quiero es que tú sepas a quién te estás dirigiendo. Entonces, si tú sabes ahora a quién te estás dirigiendo, a ese aspecto femenino del nombre de Dios, a ese aspecto femenino que tiene el Espíritu Santo en hebreo, y que no se pudo traducir al griego, pues lo sepas. ¿Te has enterado? No oigo mucha convicción yo, ¿eh? A que lo repito la semana que viene. Es lo que quiero. Ahora, tú vas ahora con otro cristiano, el vecino tuyo, ese vecino que tú tienes, Vinicio, que empieza a decir, no, porque el Espíritu Santo es femenino, y dice, uy, estos son una secta tan pirados. No estamos pirados. Un poco sí, pero no se trata de eso. Mira, hasta el día de hoy, casado, nuestro hijo, ¿cuántas veces te llama a ti? Al día. ¿A ti? A su mamá. Te llama. Mínimo una vez al día. A mí, 3 o 4 días y no sé de él. Para lo que sea. Porque la confianza
la confianza es siempre hacia la mamá. Hasta cuando quieren convencerme de algo, no viene directamente a mí, por eso tenemos un consolador intermediario y va a la mamá. Y la mamá ya sabe cómo manejarme a mí. No, al contrario. A ver, pues esa dinámica es en el cielo, por eso cuando tú ores, y además, ¿te acuerdas que la Biblia dice que Él intercede por nosotros? Que está en medio, que aun cuando no sepamos ni qué decir, por eso es bueno que sepas lenguas, porque te podrás hablar en lenguas, porque es un lenguaje que te da mamá, el Espíritu Santo, y va directo así, a Dios. ¿Lo entiendes? Fácil. Pero no le compliques la vida a nadie, por favor. Porque ahí el Espíritu, la Rúa, es la que nos da identidad. Romanos 8:16, con este ya sí que termino. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, lo que ya conocemos del Espíritu mismo, dándonos identidad, que nos la podría dar el Padre, seguramente, pero no dice esto la Biblia. Que nos la podía dar Jesús o Yeshua directamente, pero no dice eso la Biblia. Dice que es Ruach HaKadosh. La figura maternal de Dios, el aspecto maternal de Dios, dice, es el que da testimonio a nuestro espíritu. Esa parte que nosotros también tenemos. Ese lugar santo que os expliqué ahí someramente por encima del tabernáculo, que somos hijos de Dios. Y cuando esta convicción es cierta, es los hijos de Dios, los cristianos, que se dejan matar. Es tan importante esto, que son los cristianos que se dejan matar por no negar a su Señor y Salvador. Y si lo conocieran mejor, la presencia maternal que llevan dentro, que llevamos dentro de nuestro ser. Y Jesús lo dijo clarísimo: si no naces del Espíritu y del agua. En la Biblia encontrarás del agua y del Espíritu. Si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino de Dios. Es contundente. Es contundente. Yo sé, porque lo he tenido durante toda mi vida cristiana, que la presencia del Espíritu, llame de él o de ella, es su presencia, eso no va a cambiar. Eso no creas que ahora digo, es que los que no sabían entonces no tenían al Espíritu Santo. Por favor, yo no estoy diciendo eso. Ni lo voy a decir nunca. Porque sería una insensatez, una inconsistencia. ¿Cuántas generaciones antes han tenido esto? Pero no te olvides que la iglesia siria, la iglesia egipcia, libanesa, iraní, iraquí, de todos los alrededores, sabían esto que te estoy contando perfectamente. Que las traducciones aniquilaron esto, porque no hay palabra para traducir. Imagínate cuando traducen la Biblia a un idioma del Amazonas, lo que hablen allí, y alguien hace el esfuerzo y traduce la Biblia. ¿Cómo traducen? Aunque vuestros pecados sean rojos, los volveré blancos como la nieve. Y el amazónico se queda nieve. Hay cosas difíciles de traducir. Yo personalmente pienso que en esto tenía que haber hecho un esfuerzo mayor, pero no se ha hecho. Pero tranquilos, lo importante es que esa presencia, ese nuevo nacimiento,
ese lavamiento, ese riego permanente se esté produciendo en ti, porque entonces entrarás en el reino de los cielos. Y allí nos veremos juntos. Y allí estaremos con Él. Para siempre, porque esa es su promesa, es su compromiso. Como ayer mismo recordábamos en la boda de Yoli, por cierto, qué boda tan bonita. Nunca he visto una novia tan ilusionada como Yolanda. Qué felicidad tenía esa mujer. Me impresionó, te lo digo de verdad. Ahí sí que vi, digo, así será cuando veamos a nuestro novio, ¿no? A Jesús. Era una emoción, bailaba. Bueno, desde que entró hasta que salió estuvo bailando y cantando. Porque las otras novias están ahí como que todo lo salga bien, que no le pisen el vestido. Yolanda se cantaba y gritaba y bailaba por todas partes. Me encantó la boda. Bueno, si vamos a estar allí es porque tengamos la presencia de Ruach HaKadosh en nosotros. De la misma manera que el tiempo ha borrado estas cosas sabidas por los hebreos y por los primeros creyentes, las ha borrado. ¿Cuántas otras más habrá borrado? La más dramática es haber borrado cómo se es hijo de Dios, que está clarísimo. Porque unos creen, y ya desde la antigüedad, que es haciendo obras. No, yo me porto bien, por eso voy a ir al cielo. ¿De veras que te portas bien? Otros, pues precisamente cuando llegó Lutero, compraban una cosa que se llamaba bula papal, la compraban, había que pagarla, y con ese certificado que te daba el sumo pontífice. Por cierto, bueno, ya he dicho el chiste. ¿Qué pasa si metes al Papa en una licuadora? Pues sale un sumo pontífice. Y lo compraban. Yo tengo una cosa, bueno, yo no, la tiene mi tío por ahí. Una cosa de esas que estaba ahí cuando yo era joven. Porque como éramos amigos y habíamos hecho algún favor, uno que fue a Roma nos trajo eso. Con aquel cuadrito yo ya podía hacer lo que me diera la gana. Ya tenía la bula papal al cielo. Eso era así. Y en la época de Lutero es que era descarado. Por eso él dijo, basta. Y clavó ahí en la catedral de Wittenberg aquellas 98 protestas. Por eso somos protestantes. Y yo sigo protestando, claro. Y todos debemos seguir protestando. ¿Cómo estaría la cosa? Pero hoy otros creen, la mayoría de la cristiandad, que echándole un poquito de agua así por la cabeza, una persona ya es salva. Ya se va a ir al cielo por un chorrito de agua en la cabeza. Y así podíamos ir enumerando toda la cantidad de barbaridades que se han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo sobre el tema más importante. Yo pensé que hoy me iba a dar tiempo a compartir esto y además lo que compartí en Barcelona, que eran las 4 unciones del Espíritu, pero no puedo, ya no. 4 formas en que el Espíritu va llegando a nuestra vida. Recibirlo, andar en el Espíritu son las 2 más importantes. El Señor mismo le dijo, recibid el Espíritu. Y después Pablo dice, de la misma manera que recibiste el Espíritu, anda en el Espíritu. Bueno, pero no voy a seguir. Lo tendremos para otro momento. Hoy
aunque todavía estamos en mayo, un mes que coincide además que ha sido Pentecostés, esperado por aquellos galileos que se iban a su casa, y el Señor le dijo: no os vayáis, esperad un poco, porque yo voy a enviar el Padre sobre vosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo por primera vez y hablaron lenguas. Pero no fue por primera vez, porque ya anteriormente Jesús había soplado el Espíritu sobre ellos. Pero ahí, y especialmente cuando Él ya se fue, comenzó lo que para nosotros es necesario, que es nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, aunque lleves desde niño aquí, aunque hayas nacido aquí en esta iglesia, como nacen niños en otras iglesias, no que nazcan en la iglesia, sino que, ¿sabéis a qué me refiero? Que siempre han estado aquí. Si no han nacido de nuevo, no tienen vida. Ayer hablábamos, Emma y yo, de que ¿sabéis? Se casó la segunda hija de Tim Holland, una de las nietas del pastor Holland. Se casó antes de ayer. Y lo comentábamos, que es clásico que ellos han preparado a sus hijas y a su Tim pequeñito para servir a Dios. Es que nosotros hemos preparado a nuestros hijos para servir a Dios. Ahí tienes uno, ahí tienes otro. Pero aquí que no sé dónde está. Ahí tienes otro. Seguramente en producción hay otro. Hemos preparado a nuestros hijos para servir a Dios. No es que sean los enchufados, no, es que los estamos preparando para que sirvan a Dios. Es mi obligación. Pero mucho cuidado, no solamente son ellos, es que también os estamos preparando para servir a Dios. Porque vosotros sois, ojo, con cuidado, porque dice la Biblia: nadie llaméis padre en la tierra, pero sois nuestros hijos en la fe. No me gusta llamar espirituales, en la fe. Sois como nuestros hijos. Y por eso todos nuestros meros cuidaros, proveer lo mejor, proveer instalaciones, es una parte importante, pero es una parte. Proveer alimento espiritual, proveer estudios, proveer sanidad, con los pasos, con todo esto que estamos haciendo y constantemente, y estamos buscando constantemente ver qué más para ayudaros, porque sois nuestros hijos. Pablo dice: salidos también de mis entrañas, de mi esfuerzo. A Pablo le costaba cada hijo una barbaridad. Pero yo quiero que entiendas eso. Tú no eres un espectador que ha venido a un culto aquí a ver qué bien lo hacen, o qué mal lo hacen y ya no vuelves. No es eso. Tú tienes que ser hijo. Tenemos que ser hijos. Todos somos hijos. Pero recuerda, el mismo Señor, para desarrollarnos, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Qué sabio y qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Y orar es tan fácil, es lo más sencillo, es nuestra herramienta indispensable. Así que, como quieras, de pie, sentado, de rodillas, pero vamos a tener un momento de oración.
Amado Padre, la primera manifestación de la gloria tuya, de la gloria del ente supremo, el Dios que es un solo Dios, te manifiestas a nosotros como Padre. Y sabemos que aún antes de la fundación del mundo ya habías pensado en nosotros. Habías visto este momento. Sabías lo que iba a pasar con nosotros. Enviaste a Yeshua, a tu Hijo, aquí a la tierra. Él es el agua. Dice, vosotros ya, le dijo una vez Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él es la palabra encarnada. Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Y durante el tiempo que estuviste aquí, Yeshua, preparaste a estos hombres que, aunque como nosotros, despistados, desorientados, sin entender plenamente y profundamente lo que les querías decir, pero tú sabías que en el fondo, cuando llegara Ima, iba a consolidar en ellos su identidad, iba a consolidar en ellos tus palabras, iba a consolidar en ellos todo lo que tú querías que hicieran, y que tú mismo, estando en la tierra, no te frustrabas, pero poco te faltaba, porque no entendían nada. Hay algunos de nosotros que estamos así y no entendemos, pero ahora sí tenemos tu presencia. Esa presencia se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Por eso te pido que manifiestes esa presencia en nosotros, no como algunos creemos que hermanos creen que es en un alboroto y en un desorden y en un griterío. No, en paz. Yo te pido que traigas paz a nuestros corazones, porque más que nunca, Señor, estamos, y tú lo sabías, que iba a llegar momentos de incertidumbre, que uno dice una cosa, otro la otra, que hablan que si esto, que la vacuna, que estamos oyendo tantas cosas, Señor, y nuestro corazón a veces se agita y no sabemos en quién creer. Por favor, yo te pido que nos hagas centrarnos en tu palabra, porque nos has dado palabra para este tiempo. Nos has dado una palabra para hoy, para ahora, y en ella nos tenemos que afirmar. Pero también físicamente, Padre, yo te pido que haya una fortaleza física, fortaleza interior, biológica, para que resistamos este ataque. Yo te pido, Padre, que sanes literalmente todo el sistema inmunitario de aquel que lo tenga debilitado. Aún por herencia, tú puedes hacer salir miembros nuevos, pero que haya fortaleza. Sé que algunos tendrán que partir. Siempre ha sido así. Los débiles mueren, los fuertes sobreviven. Pero nuestra fortaleza no depende de nosotros, depende de ti.
Si fuera por nosotros, todos seríamos débiles y todos desapareceríamos. Pero tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro amparo, nuestro socorro. El que guardas y cuidas aún del más mínimo detalle. Ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tú estás cuidando a nuestro alrededor. Quizá falte muy poco para que tú vengas a buscarnos, pero yo sé seguro que vienes a buscar una iglesia, una novia. ¿Recuerdas esa H final? También es un aspecto femenino, se refiere a la iglesia. Eso sí está bien traducido, porque en hebreo es la quejilá, es la congregación, siempre femenino, aunque estemos hombres, pero es la iglesia. Y la vendrás a buscar, pero vienes a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una iglesia como la que ayer veíamos en Yolanda, que nos fascinó a todos verla alegre, porque su día había llegado. Qué bueno. Así que pon el sentir correcto en nosotros. Guía nuestros pasos, límpianos, lávanos, santifícanos, enséñanos, muéstranos, porque para eso estás aquí, Ima, bajo la figura de Shejinah, con el nombre de Shejinah, para dar a luz la iglesia, para parir la iglesia y luego alimentarla y limpiarla y enseñarnos y llevarnos a la gloria. Amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Espíritu, ahora sí levanta tu corazón en un cántico. Tu Espíritu, muévete. Santo Espíritu, muévete. Santo Espíritu, muévete. Yo prefiero envuélveme como un abrazo. Santo Espíritu, El Espíritu Santo no corretea por aquí, ya está en nosotros. Envuélveme. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, ¿Lo crees? Santo Espíritu. Santo Espíritu, muévete. Santo Espíritu, muévete. Pero no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Te necesitamos, Ima. Necesitamos tu cuidado, tu amor, tu dirección, tu consejo. Y para cada uno de nosotros, que seas nuestra fortaleza. Nunca olvides lo que acabas de aprender en la palabra. Hemos indagado, investigado, profundizado en el idioma que sobrevivió a Babilonia. El idioma espiritual. El idioma que nos conecta con mejor precisión y con mejor conocimiento a nuestro Dios. Si fuéramos hebreos,
Cuando dijéramos Espíritu Santo diríamos Ruach HaKodesh o Ruach HaKadosh. Y sabríamos muy bien a quién le estamos hablando. ¿Tú ya lo sabes? Si lo sabes, la misma presencia de Ima te lo consolidará en el corazón, te lo pondrá ahí a fuego, porque Ima inspiró a los que escribieron la palabra. Ima también te inspirará a ti y te enseñará. Ahora sí, Dios te bendiga, y es el nombre de Yahshua el que tiene que ser glorificado. Amén. Amén.